actualmente estoy viviendo en Santiago. Así que, bueno, Catarina me contactó y yo les voy a hacer las clases del módulo de respiratorio, ya que aquí es como la nómina de las clases que vamos a tener. Hoy día vamos a revisar insuficiencia respiratoria aguda y crónica. La próxima clase, que es el jueves, es de espirometría y radiografía de tórax. Vamos a hablar más bien de espirometría más que de radiografía de tórax, porque me parece que es súper importante que eso lo aprendamos bien. Tenemos la clase de asma y apnea del sueño, EPOC, tabaquismo y cáncer pulmonar, la clase de tromboembolismo pulmonar, de neumonía, de tuberculosis, de las enfermedades pulmonares difusas y de ocupación pleural. Yo les dejo mi correo. Me gustaría que no sé quién es la delegada o el delegado, me escriba un correo para yo compartirles un drive donde voy a ir subiendo las clases y además voy a ir subiendo algunos materiales complementarios. ¿Ya? Así que voy a pasar el PPT a PDF y se los voy a compartir. Entonces, bueno, hecha la presentación, vamos a hablar hoy día un poco de insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Y el objetivo de esta clase es, como dice aquí, hablar un poco de las funciones del sistema respiratorio. Esto es bien enfocado, esta primera clase, en la fisiología y en la fisiopatología. Vamos a hablar también cómo vamos a definir insuficiencia respiratoria y cómo vamos a hacer la diferencia entre insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Y vamos a aplicar algunas herramientas diagnósticas básicas que, bueno, ustedes entiendo que están en tercer año, probablemente algunos ya puede que las hayan conocido, pero las van a ir viendo durante la carrera y es importante que las aprendamos ahora. Entonces, respecto a las funciones del sistema respiratorio, lo más importante es el intercambio gaseoso. Ya, de hecho, es lo que va a definir la falla del sistema respiratorio, es la falla en el intercambio de gases. Entonces, en relación a esto, el pulmón o el sistema respiratorio más bien, permite que el oxígeno pase del alveolo a la sangre y además que permite también la eliminación del dióxido de carbono. Ya, eso es como es lo más básico. No es la única función, también tenemos algunas funciones metabólicas, por ejemplo, metabolizando algunos compuestos. El pulmón actúa como filtro y esto es, por ejemplo, cuando una persona tiene una trombosis venosa profunda en una extremidad inferior y uno de esos trombos emboliza y viaja por la circulación venosa. Si no existiera el pulmón, suponiendo esto es muy teórico, y pasara directo a la circulación arterial, esto podría embolizar en el cerebro o en alguna otra arteria del cuerpo, pero esto es atrapado por el pulmón. Genera otra enfermedad que es el tromboembolismo pulmonar, pero a eso se refiere, a que funciona como un filtro. Tiene también las funciones de defensa y limpieza pulmonar, principalmente limpiando las cosas que se inhalan. Cuando hablamos del sistema respiratorio, y aquí es importante, si alguien tiene una pregunta la puede hacer también. Voy a ver si se ve ahí el láser. El sistema respiratorio, o para entender el sistema respiratorio, no solamente como la fisiología, sino que también cuando existe alguna enfermedad o alguna falla del sistema, hay que entender lo que es una integración de diferentes partes. Ya es mucho más que solamente el pulmón. Y esto inicia en el centro respiratorio, en el bulbo raquídeo, donde se reciben distintos como input o señales que estimulan a que el sistema respiratorio funcione o se genere entrada y salida de aire de los pulmones, ya sea la presión arterial de oxígeno, la PCO2, el pH, o también la voluntad. Nosotros podemos controlar la respiración a través de la voluntad. Esto va a bajar del sistema respiratorio, va a salir a nivel de C3, C4 más o menos el nervio frénico, para hablar solamente del diafragma. Y esto que inerva los músculos respiratorios va a llegar al tórax, y este movimiento de la caja torácica va a permitir la entrada y salida de aire hacia los pulmones, este fenómeno que se llama ventilación pulmonar, y paralelamente el corazón va a bombear sangre venosa hacia el pulmón, y esa sangre venosa es la que va a participar en el intercambio de gases con el pulmón y generar alguna de las funciones del pulmón, que es el intercambio gaseoso. La sangre posteriormente tiene que salir de los pulmones, pasa a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí se reparte como oxigenada a todo el resto del cuerpo. Alguien hizo una pregunta que no puedo mirar
Ah, ya, la delegada, ya, perfecto. Mándame un correo igual, porfa, porque así no lo vamos a dejar respaldado. Entonces, es importante tener claro que una falla en cualquiera de estos puntos puede dar origen a una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, lo más clásico, si me da una neumonía, eso quiere decir que hay contenido inflamatorio adentro del pulmón, eso va a generar insuficiencia respiratoria, pero también podría generar insuficiencia respiratoria un trombo en la circulación sanguínea que pasa por el pulmón, o por ejemplo un trauma, un TEC, un traumatismo encefalocraneano, o un traumatismo más bien medular que dañe el centro respiratorio, también va a generar una insuficiencia respiratoria. Esto vamos a empezar un poquito a desglosarlo y en relación a la caja torácica tienen que imaginarla así, como un conjunto de costillas, de huesos que están unidos a múltiples músculos, no vamos a entrar en detalle con esto, y estos músculos al contraerse los músculos inspiratorios, van a generar una disminución de la presión adentro de la cavidad torácica. Y esa disminución de la presión va a ser por diferencia de presión con la atmósfera, que se genera una diferencia de presión y entre el aire a la cavidad torácica. Y yo no sé si alguna vez alguno de ustedes hizo este experimento en el colegio donde se le ponía un globo acá abajo, en la base de esta botella se conectaba esta bombilla y solamente al hacer generar como presión negativa adentro, el aire entraba y llenaba los globos. Eh, Eso explica en el fondo, esa es la importancia de la caja torácica en el funcionamiento del sistema respiratorio. Dentro de los músculos inspiratorios, el más importante es el diafragma, y después tenemos los músculos expiratorios, que la verdad es que generalmente más que músculos expiratorios, lo que genera la expiración es la relajación del diafragma. Tenemos las vías respiratorias que parten desde la tráquea y se empiezan a dividir en múltiples segmentos hasta que llegamos a los sacos alveolares y el aire tiene que pasar por todas estas vías respiratorias hasta llegar a los alveolos. Tenemos también las zonas de intercambio que corresponden a los alveolos. Tenemos una superficie alveolar de 140 metros cuadrados y un grosor de la barrera que contacta el alveolo con la sangre de 2 micrómetros. Ya es muy, muy delgadito. Todo esto que yo les estoy mostrando, todo esto puede fallar y va a generar una enfermedad en particular. En relación a la ventilación alveolar, y aquí ya nos ponemos un poco más densos con el contenido, primero, para tener claro la ventilación alveolar, hay que tener muy claro el tema de los volúmenes pulmonares que se mueven en cada respiración. Y vamos a partir aquí con el volumen corriente. El volumen corriente, por si se acuerdan, es el volumen que yo muevo en una respiración en reposo. Ya yo estando, por ejemplo, sentado en una silla en reposo, voy a en cada respiración mover una determinada cantidad de volumen y eso corresponde al volumen corriente. Si mientras yo estoy respirando relajadamente, moviendo este volumen corriente, alguien me pide que respire profundo, y fíjense en el láser, yo voy a hacer una expiración, primero en reposo, respiro hondo, lleno los pulmones, y si yo en ese momento dejo de respirar, en ese segundo, dentro de mi caja torácica, yo voy a tener la totalidad del aire, el máximo que yo puedo meter al pulmón, y esto corresponde a la capacidad pulmonar total. Si posteriormente a eso yo hago una expiración profunda y elimino hasta la última gota de aire que yo tenga en la caja torácica, supuestamente, yo voy a quedar en algo que se llama volumen residual. Eliminé, ¿cuánto fue lo que expiré? Expiré la suma de el volumen de reserva inspiratorio, que es esto de aquí hasta acá, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Eso se llama capacidad vital. Y eso yo lo voy a expirar cuando, después de llenar los pulmones, bote fuerte hasta vaciarlos. Es imposible dejar los pulmones vacíos y siempre va a haber una cantidad de aire que va a ser residual dentro de la caja torácica, dentro de los pulmones, y eso es lo que se llama volumen residual. Entonces, ¿a qué venía toda esta explicación?
que hay un concepto que es un poquitito más fino y más fisiológico y que corresponde a la ventilación alveolar. Entonces, si tienen alguna duda, me avisan y vamos a explicarlo de nuevo porque es importante que quede claro. Como les dije yo, en reposo voy a ventilar a un volumen que se llama volumen corriente, ¿cierto? Que supongamos que son 500 ml, y yo en cada inspiración voy a tomar 500 ml y los voy a botar. Voy a tomar y voy a botar. Y con eso mi cuerpo va a ir oxigenando y eliminando CO2. Si yo estoy respirando a 15 respiraciones por minuto, si ustedes hacen el cálculo, eso quiere decir que mi ventilación minuto, o ventilación total más bien, va a ser de 7.500 ml por minuto. Pero esos 7,5 litros no van a participar en la ventilación alveolar, o más bien en el intercambio, porque hay mucho de este aire que yo voy a inspirar, si ustedes se acuerdan en las fotos, que no llega a los alveolos, sino que se va a quedar en la tráquea, en los bronquios principales, y ese aire no participa del intercambio. Entonces, el aire que realmente va a participar del intercambio gaseoso es el aire que llega a los alveolos. Y la ventilación en el alveolo no es lo mismo que la ventilación total, no es lo mismo que 500 ml por 15, sino que es menos, ya porque tengo que considerar el aire que queda en esto que se llama espacio muerto anatómico, que para este diagrama corresponde a 150 ml. Entonces, para yo poder tener una estimación de cuánto es lo que está participando en la ventilación alveolar, tengo que a este volumen corriente restarle el volumen de espacio muerto. Entonces al VT, que es este por tidal, volumen tidal o tidal, menos el volumen de espacio muerto, voy a obtener la cantidad de aire que llega a los alveolos, y si eso yo lo multiplico por la frecuencia respiratoria, voy a tener la ventilación alveolar. Ahora, como yo les decía, la ventilación alveolar entonces va a ser volumen corriente, volumen tidal, menos volumen de espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Sin embargo, esto para poder medirlo en la práctica es muy difícil. Entonces se derivó a partir de otras mediciones, algo que se llama ecuación de la ventilación alveolar. Y esta fórmula rara que tienen aquí está explicada con lo que yo puse acá al lado. La ventilación alveolar es igual a la producción de CO2 dividida por la PCO2 alveolar, o sea, la concentración de dióxido de carbono en el alveolo, por una constante. Entonces, a partir, y aquí empiezan a salir algunos datos que son también de utilidad clínica, la PCO2 es inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Entonces, si es que yo veo si yo quiero ver la ventilación alveolar y relacionarla con la PCO2, vamos a ver que mientras menor es la ventilación alveolar, la PCO2 va a aumentar. Son inversamente proporcionales. Si la ventilación alveolar se reduce a la mitad y la producción de CO2 permanece constante, la PCO2 se duplica. Como la producción de CO2 es relativamente constante en reposo, la PCO2 arterial se convierte en un índice directo de la ventilación alveolar. ¿Ya? Dado que el CO2 alveolar es fácil y rápidamente difusible a los vasos sanguíneos, una estimación de una CO2 en sangre es prácticamente el mismo valor de la CO2 en el alveolo. ¿Ya? Entonces, ventilación alveolar, en la medida que disminuye, se va a producir un aumento de la concentración de CO2 en la sangre. Esto clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Si yo tengo un paciente que tiene en sangre una medición de CO2 aumentada, yo podría deducir que lo más probable, o una de las cosas que está generando esta hipoventilación alveolar, es algo que está generando una disminución, ya sea de el volumen que se está ventilando o de la frecuencia respiratoria, y aquí entran las enfermedades como la depresión del centro respiratorio, por ejemplo, por fármacos. ¿Y alguien sabe algún fármaco que sea
que pueda deprimir el centro respiratorio y que genere hipoventilación alveolar? Los opiáceos. Los opioides, perfecto. Muy bien, muy bien. Los opioides, las benzodiazepinas también, ¿ya? Enfermedades del bulbo raquídeo, por ejemplo, un tumor en el bulbo raquídeo. Lesiones de la médula espinal, lo que hablábamos recién. Enfermedades de las astas anteriores, y ahí ya nos metemos en la cosa más neurológica, pero por ejemplo, lo que generaba enfermedad de la asta anterior era la poliomielitis. Y si alguno ha visto en historia de la medicina, los pacientes secuelados de polio, muchos estaban conectados a ventiladores porque si bien tenían pulmones sanos, bueno, músculos que ya estaban atrofiados, pero que no eran el problema inicial, teniendo pulmones sanos no generaban la ventilación necesaria. Y por otro lado, si es que el paciente tiene una hiperventilación alveolar, va a tener una disminución de la CO2. ¿Qué cosa podría dar una hiperventilación alveolar? ¿Alguien se le ocurre? No necesariamente es una enfermedad o alguna situación. Una crisis de pánico en el que el paciente esté hiperventilando. Perfecto, muy bien, muy bien. Excelente respuesta. Claro, esos son los clásicos como ejemplos de fisiopatología donde dicen, bueno, llega un paciente a la urgencia, comprometido a conciencia, le toman gas y tiene un pH en 7,5, una PCO2 baja y una PO2 normal. Eso es como un clásico ejemplo que uno lo tiene que pensar cuando le toque ver pacientes como en la urgencia, por ejemplo. Ya, pero perfecto, muy buena respuesta. Después tenemos otra cosa importante dentro del sistema respiratorio, que es el intercambio gaseoso, y aquí estamos hablando del proceso de difusión de gases, que ya lo hemos dicho durante la clase, pero aquí ya lo ponemos dentro de un ítem aparte, y el intercambio es básicamente el paso de oxígeno del alveolo hacia el vaso sanguíneo y de la CO2, del CO2, perdón, del vaso sanguíneo al alveolo. Este intercambio se rige por la ley de Fick, ¿ya? Y esto es como bien obvio si uno lo piensa. ¿De qué depende que yo difunda más o menos gas? Primero, del área de la membrana. No es lo mismo tener un pulmón, o sea, perdón, los dos pulmones, que un paciente neumonectomizado, por ejemplo, que solamente tiene un pulmón. Ahí bajamos el área de intercambio a la mitad de golpe. No es lo mismo un grosor normal de membrana que una membrana engrosada. Y ahí dentro de las enfermedades que lo vamos a revisar durante el módulo, que producen un aumento del grosor de la membrana alveolo arterial, está la fibrosis pulmonar, que es un clásico ejemplo. El gradiente de presión, y eso quiere decir la concentración de el gas, que puede ser el CO2 o el oxígeno, entre el espacio alveolar y el vaso sanguíneo, y la solubilidad del gas. Por ejemplo, en el caso del CO2 es mucho más difusible que el oxígeno. Y aquí se ve en este diagrama cómo la flecha del paso del oxígeno es más delgada que la del paso de la CO2. Esto es importante. Miren acá ustedes si se fijan en este dibujo, a la izquierda tenemos una membrana o un intersticio, que esta es la clave, que es normal. Por lo tanto, hay un paso de oxígeno de un lado a otro a una velocidad de un paciente sano. Pero aquí, bueno, aquí se juntan varias cosas, porque aquí un relleno alveolar no tiene que ver con la membrana, pero sí un engrosamiento. Esto es lo que me interesa de esta foto. Hay un engrosamiento del intersticio y por lo tanto aquí va a haber una dificultad o una demora en el paso del gas hacia uno u otro sentido. Si ustedes se fijan en este diagrama de al lado, no sé si lo vieron en fisiología, el, el paso del oxígeno o la velocidad con que el glóbulo rojo se carga de oxígeno en el alveolo es sumamente rápido, ¿ya? Estos son, lo que ven aquí abajo es el tiempo. En 0,25 segundos yo voy a cargar al glóbulo rojo de oxígeno y el resto del tiempo el glóbulo rojo, si bien sigue en el lecho pulmonar, ya se cargó de oxígeno. Pero en los pacientes que tienen algún problema de la membrana de la difusión, esta curva no va a ser así, sino que va a ser mucho más lenta. Y por lo tanto, después de un minuto, perdón, de 0,75 segundos, que es lo que se demora el glóbulo rojo en pasar por el lecho pulmonar,
el glóbulo rojo se va a cargar de oxígeno y tanto el paciente que no tiene ninguna enfermedad, o sea, la persona que no tiene ninguna enfermedad, y el paciente que tiene, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, ambos van a lograr oxigenar su glóbulo rojo en este tiempo. El problema se va a generar cuando el paciente empieza a hacer ejercicio, aumenta el gasto cardíaco y ya el glóbulo rojo no pasa a 0,75 segundos, sino que va a pasar solamente 0,25 segundos porque está moviéndose más rápido por el lecho pulmonar y ahí se va a hacer evidente la hipoxemia. En la persona normal, como cargó su glóbulo rojo en el primer tercio de tiempo, no va a desaturar, no va a tener hipoxemia, pero la persona que tiene una alteración de la membrana y del intercambio, yo al reducirle el tiempo no va a alcanzar a oxigenar y va a aparecer la hipoxemia, ya que esto se evalúa acá al lado. Espero que haya quedado claro, es como un poco enredado, pero es como bien lógico si uno lo piensa. Aquí el mismo ejemplo, ¿cierto? Con monos para que ustedes vean cómo en la medida que el intersticio se va engrosando, se va dificultando el intercambio. Otro concepto importante dentro del sistema respiratorio es que existe un acoplamiento entre dos sistemas. Por una parte está la ventilación, que es la entrada y la salida de aire y que va a permitir el intercambio gaseoso. Y por otro lado está la perfusión, que es el paso de la sangre a través del lecho pulmonar. Y en esta circulación vamos a irnos, sí, tienen que seguir mi puntero láser. Esto es este lecho es lo que tenemos en la circulación sistémica, en el cuerpo, la sangre pasando por las piernas, por los órganos del abdomen, etc. Pasa a las venas como sangre que ya se desoxigenó y se cargó de CO2, llega hasta a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo va a pasar a la circulación pulmonar, donde va a irrigar el pulmón, esto está en contacto con el pulmón, se va a cargar de oxígeno, va a eliminar el CO2 y va a volver como sangre rica en oxígeno a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de ahí nuevamente la circulación sistémica. Es muy importante la perfusión en el pulmón porque como yo les dije existe un acoplamiento entre las zonas del pulmón en relación a su ventilación y a su perfusión. Y esto es lo que se llama relación ventilación-perfusión. En relación a esto, es el ajuste que tiene el pulmón en relación a la llegada de aire y el flujo sanguíneo que pasa por una unidad alveolar. Estos tienen que estar bien acopladas, ¿ya? O sea, yo sé que esto no es homogéneo en todo el pulmón, van a haber zonas que van a tener más perfusión que ventilación, habitualmente las zonas superiores van a tener más ventilación y las zonas inferiores van a tener más perfusión. Pero en promedio, la evaluación global debería dar una relación ventilación-perfusión cercana a 1, ¿ya? Cuando hay un desequilibrio de esto, vamos a hablar de alteración de la relación ventilación-perfusión, que es la causa más frecuente de hipoxemia en las enfermedades pulmonares. Entonces, aquí se va a entender mejor. Por ejemplo, aquí vamos a tener una enfermedad donde existe una baja relación ventilación-perfusión. Acuérdense que esto es ventilación partido por perfusión. Por lo tanto, si yo tengo una ventilación que está arriba en el numerador, está disminuida y la perfusión se mantiene normal, la relación ventilación-perfusión va a ser menor. Y un ejemplo de esto es, aquí lo que tenemos es un alveolo, donde se ve que este alveolo, supongamos que se llenó de agua o de moco o de una neumonía, y por lo tanto el paciente está respirando, pero esta zona no se ventila, no entra ni sale aire, pero igualmente la sangre está pasando por esta unidad. Y lo que nosotros podemos ver es que la sangre venosa que viene aquí azulita, que toma contacto con el alveolo, sale igualmente azul, o sea, no hubo intercambio gaseoso. En cambio, esta unidad que está sana va a generar un buen intercambio gaseoso y va a generar entonces que sí la sangre se limpie y se oxigene. Entonces, esta unidad tiene una relación ventilación-perfusión normal, pero esta tiene una relación ventilación-perfusión disminuida, ¿ya? Cuando esto es extremo,
porque aquí tenemos, por ejemplo, una zona donde existe algo de ventilación, va a generar una relación ventilación-perfusión disminuida, pero cuando esto es extremo y cuando no existe cero ventilación, hablamos de el shunt o cortocircuito. ¿Qué enfermedades van a dar esto? Aquí la lista es enorme, pero las más frecuentes, la neumonía y el edema pulmonar agudo. Y por otro lado, tenemos cuando la ventilación, las situaciones donde la ventilación está conservada, pero no hay perfusión. Y esto es lo que se llama espacio muerto. Y aquí el ejemplo clásico, ¿a alguien se le ocurre qué es esto que aparece aquí? Está como piedrecita. ¿Un trombo? Perfecto, este es un trombo. Muy bien, súper bien. Entonces, lo mismo que habíamos hablado recién, llega un trombo, un coágulo, que empieza a bajar por la circulación pulmonar hasta que esto es como, son vasos cada vez más chicos, entonces el trombo es pequeño, los vasos son grandes, pero en la medida que los vasos empiezan a disminuir de diámetro, de repente va a quedar enclavado en uno de estos vasos sanguíneos y esto va a generar que en esta zona no haya perfusión. Entonces, ventilación normal, perfusión cero, y esto va a generar una relación ventilación-perfusión aumentada. Por eso dice aquí con unas condiciones con un radio de ventilación-perfusión aumentada. ¿Cuál es el clásico? Tromboembolismo pulmonar. Entonces aquí vamos a tener relación ventilación-perfusión en 1 cuando son iguales, pero la alteración BQ, aquí espacio muerto por una parte, donde por a un extremo y el chant para el otro. En relación a la resistencia de las vías respiratorias, que habíamos revisado al principio muy rápidamente, que teníamos una serie, un sistema de vías respiratorias como bien extenso, estas vías respiratorias van a llevar el flujo de aire hasta los alvéolos donde se va a generar el intercambio, y el flujo nosotros lo vamos a definir por la diferencia de presiones dividido por la resistencia. Y aquí probablemente lo más importante sea el aumento o la disminución de la resistencia de la vía aérea. Hay enfermedades cuyo principal mecanismo, incluso el único mecanismo, es una alteración de la resistencia de las vías aéreas. Y esto es importante porque la resistencia al flujo, que es esta R, en la fórmula, si ustedes se fijan en el denominador, está el radio elevado a 4. Y eso quiere decir que pequeños cambios en el radio, en el área de de las vías aéreas, van a generar un aumento de la resistencia como no es una relación directa, es mucho más. Pequeños aumentos de la resistencia van a generar, perdón, del radio, disminuciones del radio, aumentos mucho más grandes de la resistencia de la vía aérea. Y esto, cuando uno lo ve, y esto, bueno, aquí nada que ver con lo mío, pero en pediatría, ¿ustedes ya pasaron por pediatría o han tenido clases de pediatría? No, doctor, eso es como en 3 semestres más. Ya, bueno, pero les adelanto algo. En la laringe de los niños, ya es un tubito que ustedes se imaginan que es muy pequeño, y hay una enfermedad que se llama laringitis, ya donde se inflama la laringe, que es el clásico cuadro donde los niños de 2 años, 1 año, empiezan con una tos como de perro, ¿ya? Y esto se produce por inflamación de la laringe, ¿cierto? Sabemos que la laringe está arriba de las cuerdas vocales. Como la vía aérea de los niños es tan pequeña, pequeñas reducciones del diámetro de la laringe van a generar rápidamente insuficiencia respiratoria. Y por eso es un cuadro muy grave, que afecta más a los niños. A un adulto, a una persona como ustedes, si les da una laringitis, probablemente solo les va a dar tos ronca, pero sería muy raro que hagan insuficiencia respiratoria, pero los niños, como tienen una vía aérea muy pequeña, pequeños aumentos por edema, por inflamación, del grosor de la mucosa y disminuciones del radio van a generar aumentos desproporcionados de la resistencia e insuficiencia respiratoria, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? La mayoría de la resistencia en el sistema respiratorio se concentra en
la vía aérea central. Si yo hago un corte y voy midiendo el tamaño del área de la vía respiratoria, me voy a encontrar que por supuesto que en la tráquea va a ser como una moneda de 100 pesos, un poco más pequeño, pero en la medida que yo me voy bajando la vía respiratoria, si yo sumara, por ejemplo, todas las áreas de cada bronquiolo, voy a encontrarme con que es un área mucho más grande, ¿ya? Entonces, si yo tengo eh, un pequeño aumento del diámetro de la tráquea, ya sea por un tumor, por un ganglio que desplaza la tráquea, va a generar rápidamente aumento de la resistencia y dificultad respiratoria. En cambio, en la vía aérea pequeña, que son los bronquiolos, eh, se tiene que generar un compromiso como de todos los bronquiolos, de todo el pulmón para generar un aumento de la resistencia que sea significativo. Y eso en todo caso sí lo vamos a ver en las enfermedades como el asma. ¿De qué depende la resistencia? Del tono muscular, del engrosamiento de la pared y de los cuerpos extraños. Hay factores que modifican la resistencia de la vía aérea. Por ejemplo, aumenta la resistencia el estímulo parasimpático. Si yo aumento el estímulo parasimpático, como por ejemplo con fármacos que liberen eh, como que liberen acetilcolina, va a generar aumento de la resistencia. La metacolina, que la vamos a ver después en la clase de asma, la histamina, la serotonina, etc. La histamina se libera, es uno de los mediadores de la respuesta TH2. Entonces, reacciones alérgicas graves van a generar broncoconstricción a través de la liberación de histamina. Van a haber también fármacos que van a generar disminución de la resistencia, por ejemplo, estímulos simpáticos, que en condiciones fisiológicas es raro, pero por ejemplo, el salbutamol es un beta-2 adrenérgico, que emula como un estímulo simpático y va a generar broncodilatación. Los estímulos beta-2 agonistas, el óxido nitroso, etc. En resumen, esto es como para que vayamos ordenando un poco, súper importante que tratemos de tener en lo posible como un mapa mental de cómo funciona y se arma todo esto. La hipoxemia o la insuficiencia respiratoria se va a generar ya sea por alteraciones del fuelle pulmonar, y cuando hablamos de fuelle nos referimos a caja torácica, músculo, cerebro, nervio frénico, nervios que inervan estos músculos, y eso va a generar habitualmente hipoventilación alveolar. ¿Ya? Es un pulmón que está estructuralmente sano, pero que ventila menos. Como ustedes dijeron también, intoxicación por fentanil, por benzodiazepinas, por opioides, va a generar hipoxemia. Entonces, un paciente que llega intoxicado con alguna benzodiazepina que llega saturando, probablemente lo primero que yo voy a hacer es tratar de ventilar. Y vamos a tener también las alteraciones del parénquima pulmonar, donde vamos a tener los desequilibrios de la ventilación-perfusión, como las neumonias, los TEP, cortocircuito intrapulmonar cuando ya es una alteración extrema, y la limitación de la difusión de oxígeno, que esto ocurre habitualmente en la fibrosis pulmonar, donde hay un engrosamiento de la membrana alveolo arterial. Y si se fijan, si entendimos bien todo lo que conversamos hasta ahora, somos capaces de prácticamente entender la base o la fisiopatología de el 95% de las enfermedades respiratorias. No es más que esto. Obvio que algunas enfermedades van a tener un poquito de una cosa, un poquito de otra, pero tratemos siempre de tener en la cabeza este diagrama porque creo yo que resume súper bien la mayoría de todas las enfermedades respiratorias. Entonces ahora, en la segunda parte de la clase vamos a hablar un poco de insuficiencia respiratoria y aquí vamos a ir un poco más rápido. La insuficiencia respiratoria, como definición operativa, es la incapacidad del sistema respiratorio en su función de oxigenar o eliminar el CO2. En términos como fisiopatológicos y con harta utilidad en la clínica también, la insuficiencia respiratoria se divide en dos. La insuficiencia respiratoria hipoxémica, y esto es cuando tengo una PO2 menor a 60, y esta es como la clásica definición de Campbell
de la insuficiencia respiratoria vista estrictamente desde un punto de vista como gasométrico, con una PCO2 normal, y aquí entran, acuérdense del mono anterior, esta parte de las alteraciones del parénquima pulmonar, alteraciones de la difusión, chant o desajuste FQ. Ejemplo, el distrés respiratorio, la neumonía, el edema pulmonar. Y el tipo 2, donde está la hipercápnica, donde vamos a tener una PCO2 aumentada, que puede estar con o sin hipoxemia. Y dentro de esto está la hipoventilación alveolar por fallo de la bomba respiratoria o del control ventilatorio. Clásicamente aquí vamos a tener la depresión del tracto respiratorio por fármacos, las enfermedades neuromusculares, por ejemplo, lo que habíamos dicho recién, los pacientes secuelados de poliomielitis, que existen cada vez menos, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, etc. Y el EPOC también exacerbado, que dentro de una de sus mecanismos está la hipercapnia por hipoventilación. Por supuesto que esto de repente siempre no es blanco y negro, siempre hay un poco de mezcla de cada uno de estos dos mecanismos, pero estos son los principales. Nuevamente, otro diagrama que es lo mismo que les puse recién, falla del pulmón, falla de la bomba. Cuando hay falla del pulmón, hay alteración del intercambio gaseoso, manifestado como hipoxemia, o con falla de la bomba, que se manifiesta como hipercapnia. Entonces, a partir de la fórmula que habíamos hablado recién de la ventilación alveolar, ¿sí? Esa misma fórmula la damos vuelta, vamos a tener que la presión arterial de CO2 nosotros la vamos a calcular a partir de, bueno, la vamos a calcular tomando una muestra de sangre, pero si lo hiciéramos de forma más indirecta, a partir de la VCO2, que es la producción de CO2, por esta constante dividido por el volumen, por la ventilación alveolar. Entonces, esto tiene que quedar súper claro en esta clase, la presión arterial de CO2 es proporcional a la producción de CO2. ¿Cuándo, por ejemplo, va a estar aumentada la producción de CO2? ¿En qué circunstancias a usted se le ocurre? A ver, prendí la cámara. Profe, en una hipoventilación, cuando tenemos una depresión del sistema nervioso central por opiáceos, entonces el paciente No, está hipoventilando. no, yo digo, cuando hay un aumento de la producción de CO2 del cuerpo. Porque en el fondo deben haber situaciones donde aumenta el consumo de CO2 y aumenta también en la producción de CO2. ¿Qué En el situación? ejercicio. ¿Ah? En el ejercicio. Perfecto. En el ejercicio. Yo le empiezo a pedir a los músculos que empiecen a contraerse más rápido, ya sea para subirme una bicicleta, subir escaleras, etcétera, y eso va a generar aumento del consumo de oxígeno y, por su parte, aumento de la producción de CO2. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo para mantener, para ir barriendo más rápido ese CO2? Aumentar la ventilación alveolar. Y la presión arterial de CO2 es inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Lo de abajo era la ventilación alveolar minuto, bueno, eso ya lo habíamos revisado. Y ya me respondieron la pregunta de por qué podía aumentar la PCO2. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué pasa cuando aumenta la PCO2 en la sangre? ¿Qué efectos tiene en la sangre? En la sangre, el aumento del dióxido de carbono. ¿Por qué es un problema? De fisiología más que fisiopato. O sea, yo me acuerdo que activaba unos, no sé si eran varios receptores que estaban en el sistema nervioso central y causaban como somnolencia y cosas así.
Claro, los quimiorreceptores son los que detectan porque varo es de presión, los quimiorreceptores, pero cuando aumenta el CO2 en la sangre, ¿qué ocurre en la sangre? Empieza a aumentar, tenía una PCO2 de 45 y de repente de golpe me la suben a 80. ¿Cuál es como de los cambios? ¿Una acidosis? Disminuye el pH. Disminuye el pH, ¿cierto? ¿Y por qué pasa eso? Porque el CO2 no es un ácido. Se disocia y después se libera un protón. O sea, se une con el agua. Eso, se une con el agua, ¿cierto? Forma el ácido Carbónico. carbónico, ¿cierto? Y empieza a liberar protones. Entonces, cada vez que haya hipoventilación, que haya aumento de la CO2 en la sangre, va a empezar a aumentar el pH en la sangre. A reducirse el pH. Y esa reducción del pH es lo que va a estimular al centro respiratorio para empezar a respirar más, ¿ya? De hecho, el sistema respiratorio no sabe cuando detecta una reducción del pH, inmediatamente empieza a aumentar el daño respiratorio y el paciente empieza a respirar más. Pero pudiese pasar que el problema no sea esa reducción del pH, sea por otro ácido y no por el ácido carbónico. Por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, que lo van a ver, ¿pasaron por diabetes ya o no? ¿Tuvieron clases de diabetes, sí? Sí. Claro, ahí se va a producir un aumento del ácido, los cetoácidos van a aumentar el daño respiratorio y va a empezar a generar hiperventilaciones. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese patrón respiratorio? De Kussmaul. De Kussmaul, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, entonces volviendo a la ecuación del gas alveolar, para determinar la concentración de el oxígeno en el alveolo, o sea, el oxígeno que participa en el intercambio de oxígeno con el vaso sanguíneo, la fórmula es la presión inspirada de oxígeno, y aquí no vamos a entrar en tanto detalle, es solamente para mostrarles una cosa. Presión inspirada de oxígeno menos, paréntesis, la presión arterial de CO2 partido por el cociente respiratorio. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a hipoventilar y empieza a aumentar el CO2? A partir de eso, ¿qué podríamos deducir con esta ecuación? ¿Qué le va a pasar a la presión alveolar de oxígeno? ¿Va a disminuir? Va a disminuir. Y por lo tanto, la hipoventilación alveolar no solamente va a producir hipercapnia, sino que también va a producir finalmente hipoxemia, ¿ya? Y aquí está en este mono del Murray, que es un libro de enfermedades respiratorias, donde vamos a tener una PCO2 que está en 40, normal, asociada a una PO2 de 90, pero cuando yo entro en un estado de hipoventilación, vamos a tener que mi PCO2 subió a 80 y eso generó que mi PO2 bajara a 40. Si se fijan, baja harto, pero cuando yo paso a hiperventilar, y eso quiere decir por una crisis de pánico, por ejemplo, empiezo a hiperventilar y baja la PCO2, va a generarse a sí mismo un aumento de la PO2, pero es un aumento que tampoco es tan marcado, ¿ya? Ahora, hay una fórmula que se llama gradiente alveolar arterial de oxígeno. ¿Alguien la conoce o no la han escuchado antes? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, es la diferencia entre la concentración de oxígeno en el alveolo, menos, alveolo es la A mayúscula, menos la concentración de oxígeno en el vaso sanguíneo. Entonces, bueno, ustedes lo buscan en Google y les van a aparecer las fórmulas, las calculadoras, etcétera. Pero ¿por qué esto es importante? Porque si ustedes lo piensan, bueno, siempre va a haber una diferencia, siempre va a ser mayor la cantidad de oxígeno en el alveolo y menor en el vaso sanguíneo, pero condiciones que produzcan engrosamiento de la barrera, o sea, de la membrana alveolo capilar, van a generar que este gradiente aumente. O sea, que si antes yo tenía, vamos a inventar los números, 100 de PO2 en el alveolo y 80 en el vaso, ahora voy a tener 100 y 60. Entonces esa diferencia va a aumentar.
porque no hay un paso correcto. Este gradiente alveolo arterial va a estar disminuido, perdón, va a estar aumentado, va a haber un mayor gradiente en los cortocircuitos y en la alteración BQ. También en las alteraciones de la difusión. Pero si yo voy a calcular esto en una hipoventilación pura, por ejemplo, una persona que llega intoxicada por opioides al servicio de urgencia, o llega intoxicada por una intoxicación etílica que también produce hipoventilación, la diferencia alveolar arterial va a estar conservada, ¿ya? Y eso es súper importante. Lo voy a volver a repetir. Diferencia alveolar arterial de oxígeno va a estar conservada en la hipoventilación pura y va a estar aumentada en el resto, ¿ya? Entonces, cuando falla el pulmón, la diferencia alveolar arterial aumentada, pero cuando falla la bomba, hipoventilación pura, la diferencia alveolar arterial va a estar más que disminuida, va a estar normal, ¿ya? Entonces, aquí les puse en insuficiencia respiratoria, definición gasométrica, PO2 menor a 60 y o PCO2 mayor a 45, respirando aire ambiental. Ahora, aguda o crónica. Mi paciente tiene una PO2 de 30 o de 40 y yo quiero saber, oye, ¿será esta una insuficiencia respiratoria aguda o insuficiencia respiratoria crónica? Y aquí la clave es la compensación renal. Y esto pasa porque, como ustedes se deben acordar, cuando yo empiezo a retener CO2, como ustedes bien dijeron, disminuye el pH y el riñón va a tratar de compensar eso, va a decir, ya, voy a empezar a retener más bicarbonato para compensar esa reducción del pH y poder aumentar el bicarbonato en la sangre y llevar este pH a un rango normal o más cerca de lo normal. Entonces aquí tenemos en este gráfico como cuando el punto del medio, el punto A, es un punto de equilibrio, ¿ya? Hay un pH normal con un bicarbonato normal, con una PCO2 normal. Pero si yo, sigan el puntero, aumento la concentración de CO2 porque hizo una insuficiencia respiratoria hipercápnica, por ejemplo, o bien una neumonía que también tiene retención de CO2, inicialmente va a haber una reducción del pH. Entonces el pH que estaba en 7,4 va a bajar aquí a 7,2, por ejemplo. 7,2 y algo. ¿Qué va a hacer el riñón? Va a empezar a retener bicarbonato y eso va a generar un nuevo estado de equilibrio donde yo tengo una PCO2 normal, pero un bicarbonato aumentado y eso va a lograr mantener el pH dentro del mismo punto, ¿ya? Yo les voy a pasar la clase, así que ahí lo pueden mirar con más detención. Pero en resumen, en la retención aguda o crónica de CO2 para un aumento de 10 milímetros de mercurio, en la insuficiencia respiratoria aguda va a haber una retención de bicarbonato bastante discreta, pero conforme pase el tiempo, por cada 10 mmHg de CO2 va a aumentar 3 a 4 mil equivalentes por litro el bicarbonato y por lo tanto la caída de pH va a ser más o menos. Y aquí están los tiempos de compensación. Bueno, para ir terminando, tenemos aquí la oximetría de pulso, que alguno de ustedes ha visto, ¿conocen los saturómetros u oxímetros de pulso? ¿Les ha tocado verlos? Sí, profe. Sí, ya, están en todos lados, en todas las urgencias, en los consultorios, en los hospitales, en las clínicas, en todos lados hay uno, ¿ya? Es importante que sepamos bien a qué se refiere cuando dice saturación de oxígeno, tanto porcentaje. Esto es una técnica que es no invasiva, da un número continuo, o sea, yo tengo el saturómetro puesto y el paciente, yo le saco, le agrego el oxígeno y va a ir, como por decirlo así, en tiempo real, subiendo y bajando la saturación. Algunos lo consideran el quinto signo vital porque está disponible, es fácil, rápido y está en todas partes. Y se basa en la espectrofotometría. Entonces ahí no voy a entrar en detalle porque tampoco lo manejo tanto, pero tiene que ver con la absorción de la luz de la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina, ya a dos longitudes distintas.
y eso me va a generar un porcentaje de saturación, que quiere decir qué tan saturada está la hemoglobina con oxígeno, ya en términos como generales. Vamos a considerar, depende del contexto, la verdad, pero generalmente una saturación normal está en una persona sana sobre 96%. Pero algunos consideran 92 como el corte, 90, pero si satura menos de 90 está mal. La ventaja es que es rápido, es continua, no es invasiva. Entonces, si un paciente viene a la urgencia y yo le conecto el saturómetro y está alterado, confirma lo que yo ya pienso, que está en insuficiencia respiratoria. Reduce la necesidad de gasometrías arteriales, que es estar, porque hablamos harto de la insuficiencia respiratoria como una PO2 menor de 60, etcétera, pero eso requiere punción arterial, que es muy doloroso y es muy difícil técnicamente. Entonces, la saturometría reduce la necesidad de estar funcionando al paciente y permite ajustar la fracción inspirada de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno suplementario que yo le estoy dando al paciente, y prevenir la hipoxemia y además evitarla también la toxicidad por oxígeno, ¿ya? O sea, si satura 100, yo probablemente le voy a ir bajando el oxígeno. La limitación es que no mide la presión arterial de oxígeno, mide solamente la saturación, tampoco mide la PCO2, por lo tanto el paciente podría estar reteniendo CO2 y estar con acidosis respiratoria, y el saturómetro no me lo va a informar. Es poco sensible para la hiperoxemia, o sea, si el paciente satura 100%, podría estar saturando, o sea, tener una PO2 de 80, como también tener una PO2 de 200. Entonces, no, el saturómetro no logra discriminar eso, ¿ya? Y también, yo les decía en tiempo real, pero tampoco es que sea tan rápido, igual existe una latencia y podría retrasar la detección de hipoxemia. Y con saturaciones más extremas, la verdad es que pierde su exactitud. Ya cuando baja de 80, la diferencia entre 70 y 50, no tengo cómo saber si efectivamente una es mucho mejor que la otra, ¿ya? Y lo otro que es importante es que si el paciente está frío a distal, está muy helado, yo lo voy a poner en el saturómetro y probablemente no va a pesquisar un valor, o si me da un valor puede ser un valor erróneo, ¿ya? Existe también otro concepto dentro de eh, dentro de que se ocupa harto en clínica, más en pacientes hospitalizados, que es la famosa PAFI, que probablemente la van a escuchar un montón, que PAFI de tanto, PAFI de esto otro. Y eso, la PAFI es la relación que se establece entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Y esto por qué es importante? Porque yo les puse acá un ejemplo, dos pacientes que tienen la misma PO2, a los dos les pinché la arteria y los dos me dieron PO2 de 75. Pero resulta que uno está respirando a FiO2 ambiental, no está con oxígeno extra, y el otro está en una UCI, intubado, y está con oxígeno al 80%. Entonces, claramente, si bien los dos tienen la misma PO2, los dos pacientes no están igual en términos de insuficiencia respiratoria. Entonces, si veo este término, la PAFI, que es la PO2, que en este caso sería 75, dividido por la fracción inspirada de oxígeno. Acá no vamos a poner dividido 21, sino que vamos a poner dividido 0,21, y eso me va a dar una PAFI de 357, y este por acá me va a dar una PAFI de 93, que es bastante poco, es muy grave. Esta relación simple que ustedes ven aquí está ampliamente utilizada, y de hecho esto no tienen que saberlo, pero es solamente para mostrarles lo ampliamente utilizado de este medidor, y es que en los criterios de distrés respiratorio, esto no entra en la prueba ni nada, es solo para que lo tengan como conocimiento general. Nosotros cuando hablamos de distrés, hablamos de un compromiso pulmonar habitualmente secundario a otra enfermedad, por ejemplo, un shock séptico de foco renal, un paciente que llega con una pielonefritis súper grave a la UCI, hipotenso, febril, etcétera, etcétera, y de repente le hacen una radiografía y tiene opacidades en los pulmones y está con insuficiencia respiratoria, eso se llama distrés, ¿ya? Bueno, requiere varias cosas, como les digo, esto es como de UCI y además más de medicina interna, pero para que se fijen,
uno de los criterios que ocupan ellos para poder clasificar qué tan grave es el distrés es la PAFI, ¿ya? PAFI sobre 200, de 200 a 300 es un distrés leve, PAFI entre 100 y 200 es un distrés moderado, y PAFI menor a 100 es un distrés severo. Entonces, para que se queden con el concepto de que esta herramienta que es la PAFI, primero, es ampliamente utilizada, es muy útil y está muy reconocida y validada a nivel nacional y global, y cuando ya empiecen a leer casos clínicos y literatura, van a ver que siempre se informa la PAFI, ¿ya? Entonces, ahora para ir terminando, no sé si agregué 3 preguntas para que vayamos revisándolas. Voy a ver cómo hago para ver las cámaras, porque ya. No sé si pueden prender las cámaras para hacer estas. Son 3 preguntas y con esto terminamos.